tal, amigos de Derecha Mexicana? Sean muy bienvenidos una vez más y aquí pues tenemos un invitado muy especial, por aquí el doctor Miklos Lukács. ¿Qué tal, Miklos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un abrazo para Sergio Maldonado también, que no está presente ahora, pero gracias por la invitación nuevamente. Sí es, ¿no? Pues ahorita Sergio por ahí está saliendo justamente de su trabajo. Y pues bueno, justamente por aquí le hicimos la invitación al buen Miklos para platicar acerca, ¿no? De todo este desbarajuste, ¿no? Que está habiendo a nivel tecnológico, ¿no? Y redefiniendo lo que es el ser humano. Lamentablemente esto, pues ahora sí que avanza día con día, es decir, las noticias de la semana pasada, pues ya son muy diferentes a las de hoy, y hoy en día estamos viendo, pues, cómo esta vorágine, ¿no? Tecnológica amenaza con destruir el concepto mismo del ser humano. Y me gustaría aprovechar el tiempo, Miklos, y preguntarte primero, ¿tú qué opinas respecto a ahora sí que la cada vez más creciente, eh, vamos a llamarlo así, mercado o actividades que está tomando por ahí la inteligencia artificial? ¿Ves tú que que sea como tal una amenaza para el ser humano en cuanto al tema laboral? A ver, en primer lugar, decir que supuestamente todas las teorías conspirativas que yo había vertido en estos temas han sido destrozadas por la realidad. O sea, esa es la diferencia entre los opinólogos ignorantes que me critican y el trabajo de un investigador. O sea, todo lo que había manifestado que iba a ocurrir está ocurriendo. Y sí, es preocupante porque no solamente tienes que ver los riesgos que están asociados a las biotecnologías, sino también en este caso a la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, no es una sola, son varias tecnologías con diferentes aplicaciones. Entonces, cuando la gente dice inteligencia artificial, cree que es una sola cosa, y en realidad la inteligencia artificial va desde drones hasta automóviles autónomos, hasta tecnología de reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje natural, como es el caso de ChatGPT, ¿no? Que es esta inteligencia, entre comillas, que te permite hacer traducciones, pasar de texto a voz, voz a texto, y tiene un poder muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, cuando la gente piensa en inteligencia artificial, lo primero que tiene que hacer es dejar de pensar en una sola cosa, son varias tecnologías. Ahora, debido a que son varias tecnologías, obviamente el ámbito de acción que tiene es muy amplio. Entonces, aquí habría que cuestionar también la idea de inteligencia artificial. Yo tomo la posición del historiador británico Neil Ferguson, que muy acertadamente dijo que es un error tratar a esta tecnología como una inteligencia. No es una inteligencia. Se le trata de equiparar como una inteligencia humana. Y lo que sería más apropiado es hablar de una inteligencia no humana, o más precisamente una capacidad de poder, una capacidad de computación muy fuerte. Porque eso es lo que hace la inteligencia artificial, entre comillas, es tomar mucha data, mucha información de carácter cuantitativa, ¿no? Y si no es cuantitativa, la traduce a elementos cuantitativos para así poder tomar decisiones. Ahora, como te hablaba de este ámbito muy amplio, entonces dices, ¿no? ¿Qué podría pasar con la inteligencia artificial y el mercado laboral? La mayor amenaza es el riesgo de automatización de procesos. Entonces, por ejemplo, cuando estás hablando de tareas que requieren poder de computación, poder de cálculo, todos los seres humanos ya estamos relegados a un segundo plano, porque la máquina es mucho más potente que nosotros. Entonces hay diferentes profesiones que tienen que ver con cuestiones cuantitativas de procesamiento de datos, analítica, toda esa gente va a quedar fuera. Partiendo por ejemplo, ¿no? La gente que está en los departamentos de contabilidad de las empresas. El 99% se va a ir. Estás hablando de gente que hace trabajos de recepción, ¿no? Los chatbots lo van a sacar de circulación. Choferes de bus, de taxis, gradualmente van a ser reemplazados. La tecnología no está lo suficientemente desarrollada ahora, pero los automóviles autónomos van a ser una realidad sí o sí. Y con el pretexto de que van a reducir ¿no? los accidentes y los riesgos, la gente va a pasar a ser desempleada en ese sentido. Entonces, solamente en el sector transporte en los Estados Unidos, en el sector de los camiones, tienes a 700,000 personas involucradas en ese rubro. Imagínate qué va a pasar con estas personas.
En el sector restaurantes, hasta los meseros van a ser robots con inteligencia artificial. Ya se están probando estos lugares en China, por ejemplo. Ya tiene restaurantes donde no hay ni una sola persona. Amazon, en lo que es logística, ¿no? Amazon hace, creo que fue el 2013 o 2012, 2013, compró una empresa que se llama Kiva Systems de robots. Y ahora tú te vas a los almacenes de Amazon y todo el trabajo de despacho, de distribución dentro de las plantas de Amazon, dentro de los almacenes, lo hacen robots. Tienes muy pocos humanos ahí dirigiendo las operaciones. Entonces se estima que el impacto laboral va a ser enorme. Hay estudios que van entre los 300 millones a los 1.700 millones de personas. O sea, son estudios muy variables, pero te dicen la magnitud de este impacto. Y el problema es que esa gente que salió del mercado laboral no va a poder reingresar al mercado laboral nunca, porque es gente que pertenece a los estratos educativos más bajos. Entonces aquí entras a lo que se llaman los costos, los switching costs, ¿no? Los costos de cambio. Podrías entonces decir, bueno, pero que se preparen y se capaciten para hacer tareas relacionadas con la inteligencia artificial. No tienen ni la capacidad, no tienen la formación, no tienen los recursos económicos. Es gente que va a quedar desempleada de por vida. Y ahí entra el concepto de renta básica universal también. Fíjate, comentas un punto muy importante. Por ejemplo, y ojo, esto lo comentan varios autores, siendo uno de los más populares o los más mediáticos, este famoso Harari, ¿no? Otra persona todavía un poquito, bueno, más formada, que realmente conoce un poquito más, porque Harari, entre comillas, sabe de historia, no es una persona que esté muy formada en tecnología, pero alguien que sí sabe, por ejemplo, ha sido Ray Kurzweil. Él sí fue un ingeniero de Google, él está un poquito más formado en ese sentido, y bueno, justamente nos dicen esto, oye, pero la inteligencia artificial, los algoritmos y todo esto es neutral. Esto no tiene ideología. Por ende, como esto es exacto, como esto es neutral, como esto no tiene ninguna agenda política o ideológica detrás, pues es lo mejor que le podría pasar a la humanidad, porque así podríamos tener algoritmos que no tengan sesgos y que puedan dirigir nuestras vidas, ¿no? Y bueno, van por este sentido, incluso dicen, pues bueno, ya con esto se puede demostrar el triunfo del socialismo, del colectivismo, ¿no? Porque puedes tener a la gente en sus departamentos, la IA te va a decir qué comer, qué vestir, qué decir, va a programar qué programas vas a ver para que aumenten tus niveles de dopamina, ¿no? Incluso ya la misma inteligencia artificial nos va a ayudar a desarrollar drogas, ¿no? Como la soma, que te van a poder producir un éxtasis más grande, pero sin los riesgos de, por ejemplo, el tabaco o el alcoholismo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos pintan un mundo muy utópico. Digo, tú y yo sabemos que es mentira, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de esta visión del mundo? Bueno, hay que tomar siempre las cosas en un justo medio, ¿no? El problema es, como siempre, como señalé en el momento en que empecé a hacer mis presentaciones con neoentes, es que existe un tecnooptimismo exacerbado. Y sí, hay razones para ser optimistas con el desarrollo de la tecnología, sobre todo estas tecnologías tan potentes. Por ejemplo, la inteligencia artificial bien aplicada puede ser maravillosa, ¿no? Sobre todo en lo que es disminución de pérdida o merma en supermercados. Cuántos productos tienes que poner en almacén, cuánta fruta, cuánta carne. Te podría, ¿no?, disminuir significativamente las pérdidas por gente que no las compra, se pudre, etcétera. Eso es maravilloso. Puedes automatizar esos procesos. El problema radica en que esa tecnología tampoco es moralmente neutra. La tecnología en sí, acá hay discusiones también entre los autores a todo esto. Si me permites, brevemente, el 5 de agosto estamos lanzando ya con Agustín Laje Tecnopolitea, que es una academia educativa online. La gente puede ver la información en www.tecnopolitea.com. Y el primer curso que estamos ofreciendo es Política y Tecnología. Entonces, justamente hablamos de esto, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología si es que es neutral? Entonces uno tiende a pensar que sí, es neutral, pero hay autores que piensan que no, que la tecnología sí tiene una moral o tiene cualidades morales inherentes. Entonces hay gente, ¿no? Hay un sociólogo francés que se llama Bruno Latour, que dice que los artefactos tienen una cualidad moral inherente. Hay otro autor holandés, Peter Paul Verbeek, que habla del concepto de moralidad material. ¿Qué significa esto? Que las cosas, lo material, también tiene moral. Y esto es muy peligroso porque si tú dices que las cosas, las tecnologías, los robots, tienen una cualidad moral, dejan de ser neutros. Significa que pueden en sí mismas tener la capacidad para evaluar bajo criterios
éticos, de bien y mal, de justicia e injusticia. Y esto abre la puerta a algo mucho más peligroso. Si tú equiparas las cualidades morales de los seres humanos con el de las, supuestamente, el de las máquinas, tarde o temprano le vas a asignar derechos a esas máquinas. Por lo tanto, si le rompes la cabeza a un robot, es como que estás procediendo a asesinar a alguien. No sé si se entienda ¿no? la Sí. conexión, es muy grave. Entonces, sí, como objetos inanimados, yo obviamente rechazo esa, ese planteamiento de que las cosas, de la moralidad material, pero lo que sí es un hecho es que las tecnologías no son completamente independientes aún. Entonces, la tecnología quizás no tenga sesgos, pero los programadores o los diseñadores, los implementadores de esas tecnologías, ciertamente sí. Entonces, no vas a tener el sesgo de la máquina, vas a tener el sesgo de los programadores o de los directores de esas máquinas. Y eso es una aparente neutralidad. Ya lo ves, por ejemplo, en los buscadores, en Google, en las plataformas de redes sociales. Los algoritmos te están controlando el lenguaje. Ya no tienes casi supervisores humanos. Simplemente los algoritmos se encargan de separar la paja del trigo, de todo el contenido que les es contrario a sus intereses, pero toda aquella basura que les guste promover, esa va a estar, no solamente no se le pone restricciones, sino que va a ser promovida. Entonces, sí hay un punto importante ahí que es qué cualidad moral le vamos a dar a las máquinas. ¿Las vamos a considerar entes o cosas morales? Si ese es el caso, estamos jodidos. Llegamos al punto extremo de la instrumentalización del ser humano. Así es. Y de hecho, fíjate que, por ejemplo, este Harari, digo, yo hablo mucho de él porque es el más mediático y es el que ahorita lo está levantando mucho para hacer esto más amigable. Él claramente te dice, todos los relatos son mentiras. O sea, todo lo que es relato es mentira. Posverdad Este, absoluta. sí, sí, así es. O sea, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, pues las élites tienen una agenda, ellos tienen los recursos, ellos la van a impulsar. Y él dice, y a ver, no nos hagamos. Las élites siempre han dirigido conforme a sus intereses y esto no va a ser diferente. Y aquí me gustaría también, justamente por ese tecnooptimismo, hay gente que dice, bueno, tú has comentado el tema de CRISPR y otros elementos más. Oye, ¿qué tiene de malo, por ejemplo, si, no sé, si yo vengo con una familia que tienen, hay tendencia, ¿no? A determinado cáncer o a determinado problema, ¿no? Bueno, ¿qué tendría de malo modificar mi ADN, pues para que mi descendencia, ¿no? No tenga ese tipo de problemáticas, ¿no? O dónde trazamos la línea en cuanto a, vamos a llamarlo así, en cuanto a la salud, en cuanto al beneficio del ser humano, y ya el crear algo diferente. Y un pequeño paréntesis, esto me parece muy, digo, no sé tú qué opinas, me parece muy comparable con lo que en su momento decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, a ver, superemos al hombre, o sea, es decir, ya dejemos atrás al hombre, hagamos algo nuevo. Ya no estamos hablando de hacer un mejor hombre, ya no es de ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, ya es dejar eso atrás y crear algo diferente al hombre, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Dónde más o menos podríamos decir que va la línea? Es complicado, ¿no? Ahí eso es uno de los grandes dilemas éticos de la tecnología. La biotecnología te plantea unos dilemas éticos muy, muy graves, muy profundos. Este que estás planteando. Claro, a nivel individual uno dice, bueno, si mi hijo está corriendo peligro, ¿no? Por cualquier enfermedad, cualquier cosa que impida su muerte va a ser promovida por los padres de familia, sí o sí. Ahora, en una situación donde dices, bueno, si genéticamente modifico el ADN de una persona para que no tenga esa predisposición al cáncer o simplemente no tenga cáncer, y lo haces, claro, vas a haber salvado la vida del niño, pero esa modificación va a tener costos. Esa modificación va a tener costos porque para hacer esas modificaciones a nivel, vamos a decir, general, tienes que hacer esas modificaciones a nivel de células, células reproductivas, de gametos, no de células somáticas de cuerpo, porque si no tendrías que modificar el ADN de todas las células del cuerpo. Es más fácil modificar el ADN de un espermatozoide y el ADN, ¿no? O sea, vamos a decir, el código genético de un espermatozoide y un óvulo recién fusionados. Eso es mucho más sencillo. Pero el problema es que si tú alteras las células, ¿no? Las células sexuales, los gametos, ya estás introduciendo ese cambio a futuras generaciones, porque esa modificación se va a transmitir a la siguiente generación. Aquí está el problema. Si es un tratamiento a nivel de células somáticas de adultos, de cuerpo, no hay problema, no se traspasa, pero a ese nivel sí se traspasa.
Y en el largo plazo lo que tú vas a tener es un problema de variabilidad genética, lo que se llama el pool genético. En los 8 mil millones de personas que existen, todos tenemos un código genético distinto, pero esa variabilidad es la que te da también la fortaleza. Es cierto, vas a tener enfermedades, pero también tienes ciertas características que te van a permitir adaptarte mejor al entorno. Si tú lo que haces es empiezas a modificar los genes y a sacar todos esos genes que tienen un componente cancerígeno, que condicionan un componente cancerígeno, lo que vas a hacer es reducir el pool de variabilidad genética, porque no solamente va a ser el del cáncer, vamos a sacar el gen que afecta, ¿no? Que genera la fibrosis quística o la anemia falciforme o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces lo que haces es, vas sacando los pedacitos que no te gustan y finalmente lo que haces es, en un largo plazo, ¿no? Es reduces la variabilidad de esos genes. Entonces, no sabemos qué puede pasar si es que reduces ese pool genético. Seguramente Madre Natura se va a encargar de corregir eso, introduciendo otro problema, otra enfermedad, otra situación difícil. Ese es uno de los grandes problemas, que se nos está vendiendo la idea de que esta eliminación de genes así delivery no va a tener ningún impacto, y sí va a tener un impacto sobre todo, ¿no? A nivel de variabilidad genética, y eso se va a expresar después en las futuras generaciones. Entonces te pueden salir más débiles, o quizás te salgan más estúpidos, o quizás te salgan, quién sabe. Pero la madre natura va a responder. Sí, sí, sí. Yo diría, más estúpidos de esta generación está difícil, ¿no? Imposible, imposible. Esta es la generación más estúpida de toda la historia, sin duda. Bueno, fíjate, otro punto también aquí que yo le veo relevancia es, por ejemplo, lo que comentó también este Robert Kennedy, por ahí en su libro La Verdad, acerca de Anthony Fauci. Chihuahua, ya dije el nombre. Cuando dice su nombre, pues, YouTube empieza a hacer cosas raras. Y bueno, en su libro habla de varios temas que no voy a profundizar porque si lo hago nos cortan el video, pero hay un tema que él comentaba y decía, mira, antes la humanidad empezó a tener mayor esperanza de vida, empezó a mejorar en ciertos elementos cuando hubo determinadas condiciones. Uno de ellos fue la alimentación, una mejor alimentación, temas de higiene, agua potable. Y es cuando esos tres elementos se dieron, y muestra varias gráficas, el tema de las muertes se fue para abajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando las muertes derivadas de ese tipo de temas, de mala alimentación, de agua sucia, etcétera, se van para abajo, oh sorpresa, empiezan a surgir nuevas enfermedades, empieza a haber otros elementos que no teníamos antes, ¿no? O por ejemplo, este doctor Carlos Jaramillo sacó una investigación muy interesante, creo que es colombiano, cómo el aceite vegetal te hace mucho daño, pero te lo venden como algo bueno porque creo que ya por los 20, 30, la industria del aceite dio su buen dinero creo que al Instituto de Cardiología de Estados Unidos, y a partir de ahí, no, el aceite vegetal es lo máximo, ¿no? Entonces, por un lado veo esto. Hoy en día muchos médicos ya no te dicen, oye, mejora tu alimentación y vas a estar mejor, quita esto, quita aquello, no, todo es pastilla. Oye, me enfermé, pastilla, droga, esto, aquello. Tenemos una generación de niños drogados, lamentablemente, ¿no? Entonces yo digo, a ver, por un lado me vendes que la tecnología me va a mejorar la vida, pero por otro lado la industria farmacéutica necesita clientes, ¿no? Entonces me hace mucho sentido eso que comentas. A ver, si yo soy una farmacéutica, ¿qué me conviene más? ¿Tener gente que se enferma de gripa o que, no sé, se cortó y ocupa curitas? ¿O alguien que tenga enfermedades raras? ¿Alguien que tenga cánceres raros? ¿Alguien que tenga otro tipo de situaciones, ¿no? Digo, uno de los que hablaba también de ese tema era el fallecido, mucha gente cree que lo mataron, este doctor Frank Suárez, ¿no? También ahí hablaba de temas muy polémicos y él revivía lo que en su momento decía Pitágoras, ¿no? Que la comida sea tu alimento, que tu alimento sea tu comida. Entonces yo por este lado veo, caray, pues sí me estás vendiendo un futuro muy utópico, pero la realidad es de que esto no vende, ¿no? Simplemente, ¿qué elemento mucha gente se puso hace algunos meses y hoy en día está viendo resultados catastróficos, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, eso sí me parece bastante, pues vaya, así que bastante descabellado y me hace mucho sentido con esto. Oye, es que no, te quitamos esta partícula y ya no tienes esta enfermedad, pero acá resulta que la que te va a dar después le va a dejar mucho mejor ganancia a ciertas industrias, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, a ver, nuevamente, desde la perspectiva médica, ¿no? Las enfermedades son generadas por agentes etiológicos, es decir, puede ser causa de agentes externos, puede ser virus, bacterias, parásitos, priones, ¿no? Tienes diferentes agentes, puede ser toxinas, puede ser una serie de cosas. Enfermedades autoinmunes, tienes no sé, hay una variedad. El punto es que
si es que tú empiezas a hacer estas modificaciones, ¿no? Claro, puedes reducir la resistencia a ciertos agentes etiológicos, ¿no? Ciertos agentes patógenos, pero como te dije, las enfermedades también son causadas por efectos, no solamente por estos agentes, sino por un conjunto de efectos también medioambientales, etcétera. Los genes no operan de manera aislada. O sea, nuestra comprensión de la genética todavía sigue siendo un mamarracho. O sea, hemos avanzado mucho sobre todo en las últimas 3, 4 décadas, pero nuestro conocimiento de la dimensión genética del ser humano es muy pobre. Y ya están pensando en modificar genes y aún seguimos discutiendo si existe o no el famoso gen gay. Ahora, ¿por qué creo que no se ha encontrado un gen gay, por ejemplo? Porque no es una condición que sea generada solamente o posiblemente podría ser generada por un solo gen, sino por la interacción de varios genes. Los famosos, ¿no? Esto se llama efecto pleiotrópico, la pleiotropía. Los genes operan entre ellos también. Entonces, que seamos más inteligentes no depende de un gen, depende de 1.600 genes de los 20.000, 25.000 que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, todavía estamos descubriendo qué hace cada gen y ni siquiera hemos pasado al hecho de saber qué genes intervienen para determinadas características. Entonces, claro, abres la puerta, abres la caja de Pandora. Vas a curar una enfermedad, pero le puedes abrir la puerta a 7 más, con el efecto que te estaba, ¿no? Con el daño agregado de la reducción de la variabilidad genética, del pool genético. Entonces, es cierto, ¿no? Tú necesitas, si es que ofreces un producto, necesitas la demanda de ese producto. Y yo también, esto no es ninguna teoría ¿no? de conspirativa, sino que esto es una conclusión absolutamente lógica, que si te faltan clientes, los creas, los fabricas. No tengo la Así menor es, duda de eso. así es, así es. Bueno, ya para ir concluyendo, Miklos, me gustaría preguntarte, ¿tú por qué ves, en qué le ves la importancia de defender el concepto de ser humano? Y te pregunto dando un rápido contexto. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo, si tú eres hombre, tienes que cambiar, eres malo porque eres hombre, ¿no? Pero también, fíjate lo interesante, esta Abigail Shearer, en su libro Daño Irreversible, ella comenta cómo incluso el colectivo de gays y lesbianas, ya también está siendo víctima de este borrado. Y ella comentaba, si una niña le empieza a tomar, no sé, gustos masculinos, le dice, no, tú no eres una lesbiana, tú eres un hombre atrapado en el cuerpo perdón, eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Entonces ya hay colectivos de lesbianas que dicen, oye, antes el concepto de lesbiana existía, que era una mujer que se sentía atraída por una mujer, o un homosexual, que era un hombre que se sentía atraído por un hombre. Hoy en día estos conceptos incluso ya se están borrando por la agenda trans. Hoy en día ya no es un hombre que está enamorado de otro hombre, no, es que eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, incluso hay varias feministas lesbianas que están denunciando, a ver, no, yo no me quiero operar, yo no me quiero someter a las atrocidades de estas cirugías. Dicen, yo soy una mujer que se está atraída por una mujer, o al revés, un hombre por un hombre, pero yo no me quiero operar, yo no me siento que soy de otra cosa, ¿no? Entonces, hoy en día pues veo, ¿no? Que se está dibujando ya todo esto. Entonces yo me gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia de defender el concepto, ahora sí, de lo natural, ¿no? De que soy un ser humano, ¿no? Es tan sencillo, todo se reduce al concepto de verdad, porque hay verdades que son objetivas, que son verificables, que son irrefutables, que son absolutas. Y el problema es cuando tú hablabas, ¿no? Cuando te avisé, te dije esto de la posverdad, es que vivimos en un mundo de posverdad, donde ya los hechos pierden absoluta relevancia y todo pasa a ser tema de percepción o sentimientos. Y esa es una receta abierta para el desastre. Es imposible que exista convenciones entre las personas, acuerdos entre las personas, de las cosas más elementales, desde leyes, cosas ¿no? de lo más difícil hasta el uso del lenguaje. Si yo entiendo una cosa por otra, no sé, pues para mí es una tarjeta de crédito, no, para mí eso es un carro, no, para mí eso es una pastilla. No puedes comunicarte, no funcionas en sociedad porque es simplemente como los estándares, ¿no? No tienes las interfaces adecuadas para funcionar en sociedad. Ese es el gran problema, creo yo, que afecta a la civilización occidental actual,
que es que hemos pasado a un mundo de relativismo absoluto. Entonces, no existe nada que sea objetivamente verdadero y si nada existe objetivamente verdadero, cualquier cosa puede ser verdad. Esto abre el terreno, mira qué curioso, porque abre el terreno para la introducción de la verdad generada por lo artificial, las realidades del metaverso, las realidades de las noticias que te generen los chat GPT, los deepfakes, qué es verdad y qué es mentira. Estás preparando el camino para un mundo donde la verdad murió. Entonces, verdad va a ser lo que el programador de esa realidad quiere que sea. Eso es aquí abres también, es un preámbulo, ¿no? A la instalación de una dictadura, de un totalitarismo nunca antes visto en la historia de la humanidad, porque ya no es focal, sino que es general, es global. Y es muy difícil salir adelante en un mundo donde no existen verdades objetivas. ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? ¿En quién crees? Pasas a ser simplemente una marioneta del sistema, ¿no? Donde lo que te diga el sistema es lo que tienes que aceptar y punto. Entonces es la abolición de la elección, es la abolición de la libertad, es la abolición del pensamiento, es la muerte completa del ser humano. Por eso, la defensa del ser humano es en sí misma la defensa de la verdad, de verdades objetivas, del dualismo, dimorfismo sexual, hombre-mujer, verdad objetiva, de que los niños y los ancianos no son lo mismo, de que los niños y los adultos no son lo mismo. Ahora te los tratan de estandarizar a todos con el concepto de persona. Incluso están tratando de meter en las constituciones en la que acaban de rechazar en Chile. Quería meter para el capítulo de derechos reproductivos y sexuales el concepto de persona. El concepto de persona incluye niños. ¿Y qué hablaba? De que el Estado estaba ahí para garantizar que las personas disfrutaran de su sexualidad. Bueno, y te vas dando cuenta de este tipo de, ¿no? De este tipo de barbaridades. Entonces, la defensa del ser humano es la defensa de la verdad. Es la guerra más importante de todas. Por eso es que hablo. La guerra más importante de todas, la batalla, la madre de todas las batallas, no es política, económica ni cultural, sino que es antropológica. Y detrás de esa guerra antropológica es la guerra por la verdad. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el componente de la fe. Así es, así es. No, y bueno, muy importante esto y digo, reitero, todos estos autores parten de esto. Siempre que hablan de esos temas parten, no hay un Dios, no hay un orden moral absoluto, todo es líquido, todo va a ser construido por quienes tengan la capacidad de hacerlo. Y ojo, esta gente admite, los científicos y demás gente está al servicio de quien les paga. Y es muy importante esto. Yo trabajo en la parte de los análisis de datos y yo puedo dar fe completamente de esto. Los algoritmos no son independientes. El algoritmo hace lo que, fíjate, no lo que el programador quiere, lo que el que le paga al programador quiere. Así es. Entonces, es una misma agenda. Bueno, Miklos, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, pues muy, muy interesante poder aquí platicar contigo. Digo, por ahí ya tiene algunos meses, pero estuvimos por aquí comentando por ahí tu libro, estuvimos haciendo una pequeña serie, hablando Gracias. justamente de esos temas y muy bueno, justamente. Y hoy pondremos el enlace para que todo aquel que lo quiera comprar. No sé si le quieras dar ya para dejarte libre una pues, rápida conclusión por aquí a la audiencia. Bueno, que sean, ¿no? Que mientras la verdad exista, la defiendan. Eso sería lo principal. Que no dejen, sobre todo una audiencia joven, ¿no? Que no se dejen someter por la presión de grupo. Por más que te digan, no, eso es el mar está tranquilo y tú sabes que está movido, no te metas al mar. O sea, no tienes que seguir lo que siguen las masas. El comportamiento de masa generalmente es el comportamiento del estúpido, que es incapaz de defenderse y capaz de articular ideas por sí solo, que es incapaz de fijar posición y defender esa posición. Ahora, ser realmente contrarrevolucionario es ser un defensor y promotor de la verdad. Creo que eso es lo más importante. Si te quedaste sin amigos por defender la verdad, adelante, en buena hora, no eran tus amigos. Era una manga de imbéciles y nunca te vas a beneficiar rodeándote de imbéciles. Entonces, busca otro norte, ¿no? Eso sería principalmente lo que diría. Y obviamente que vayan a visitar www.tecnopolitea.com para que se registren en nuestros cursos. Así es. No, Ahí estamos con Agustín Laje. ahí pondremos el link en la descripción para todo aquel que lo pueda ver. Y bueno, yo también ya, interesante el tema del colectivismo, porque justamente también hay autores, entre ellos el propio Harari, que dicen que al final
el objetivo de todo esto no es crear un superhumano, así como mucha gente cree, ¿no? Se va a hacer un Iron Man o algo así. Dice, no, vamos a abandonar nuestros cuerpos y nos vamos a fusionar en una especie de super IA y va a ser una cosa medio extraña, amorfa, que hasta va a dominar el universo, ¿no? Así que la gente que crea que con estos temas se va a poder hacer un cyborg o va a hacer algo acá que va a poder correr y volar, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que incluso se destruya tu cuerpo y te vayas y te integres en una cosa de mentalidad colmena medio extraña, ¿no? Pero bueno, Miklos, nuevamente muchas gracias. Ahí pondremos los enlaces en la descripción, tanto para Tecnopolitea como por ahí de tus redes sociales. Un abrazo. Y pues bueno, amigos, yo me despido como siempre diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima. Bye bye.